Había una vez dos hermanas. Ixchel era hermosa, amada por todos. Yumil era ordinaria, ignorada por todos. Y esa diferencia creció dentro de Yumil como un veneno, hasta el día que los celos la consumieron completamente, y envenenó a su propia hermana. Cuando Ixchel cayó al borde de la muerte, Yumil finalmente entendió lo que había hecho. El horror, el arrepentimiento, la culpa que nunca podría borrar, pero había una manera de salvarse, una manera de salvar a Ixchel. Tendría que viajar a Xibalba, el inframundo maya, y negociar con los dioses de la muerte. Esta es la historia de Yumil, la hermana que traicionó por celos, y que sacrificó su vida por redención. Si te conmueven las historias mayas sobre traición, arrepentimiento y sacrificio, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si esta historia te toca el corazón, déjanos un like. Ahora sí, comencemos con la historia de Yumil y su hermana Ixchel. Yumil e Ixchel eran hermanas, nacidas con solo 2 años de diferencia. Cuando eran niñas, eran inseparables. Jugaban juntas, compartían secretos, se protegían mutuamente. Eran más que hermanas, eran mejores amigas. Pero a medida que crecieron, algo cambió, más bien, las personas a su alrededor empezaron a tratarlas diferente. Ixchel floreció en una joven hermosa, cabello largo y brillante, ojos como joyas, sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Las personas se detenían para admirarla, los jóvenes competían por su atención, los ancianos la llamaban la flor del pueblo. Yumil, por otro lado, era ordinaria, no fea, pero tampoco notable, cabello común, rasgos simples, presencia que pasaba desapercibida. Las personas la saludaban cortésmente, pero sus ojos siempre se movían hacia Ixchel. Al principio Yumil intentó no dejar que le molestara. Ixchel seguía siendo su hermana, seguía siendo amable con ella, nunca presumía su belleza. De hecho, a menudo le decía a Yumil, la belleza exterior no importa, eres inteligente, eres fuerte, eres valiosa. Pero las palabras amables de Ixchel no podían cambiar cómo las trataban los demás. En las fiestas, los jóvenes rodeaban a Ixchel, ignorando a Yumil. Cuando caminaban por el mercado, los comerciantes ofrecían sus mejores productos a Ixchel, apenas notando a Yumil. Incluso sus propios padres, sin darse cuenta, favorecían a Ixchel. Nuestra hermosa hija, decían con orgullo. Rara vez decían nada sobre Yumil, y lentamente, como un veneno silencioso, los celos crecieron en el corazón de Yumil. No es justo, pensaba. Yo soy tan buena como ella, trabajo tan duro, soy tan inteligente, pero nadie me ve, porque no soy hermosa. Intentó reprimir estos pensamientos. Sabía que estaban mal. Ixchel no tenía la culpa de cómo era, pero los celos no escuchan la razón. Solo crecen, y crecen, y crecen. Hasta que un día todo empeoró. El príncipe de un reino vecino visitó el pueblo, y se enamoró de Ixchel a primera vista. Pidió su mano en matrimonio, y ella aceptó. Ixchel estaba emocionada, estaba enamorada. Sería una princesa, y le pidió a Yumil que fuera su dama de honor. Serás mi hermana y mi mejor amiga para siempre, dijo Ixchel, abrazándola. Pero Yumil, en ese abrazo, sentía solo amargura. Ella lo tiene todo, pensó. Belleza, amor, un príncipe. Y yo, nada, siempre nada. Y en ese momento oscuro, un pensamiento terrible entró en la mente de Yumil. Un pensamiento que nunca debería haber tenido, pero una vez que entró, no pudo sacarlo. ¿Y si Ixchel desapareciera? Yumil intentó luchar contra ese pensamiento oscuro, pero los celos la habían consumido tanto que su mente estaba envenenada. Comenzó a imaginar cómo sería su vida si Ixchel no estuviera, si ella fuera la única hija, si ella recibiera la atención, si ella fuera la especial. Y lentamente, horriblemente, un plan tomó forma. Yumil conocía plantas, había aprendido sobre hierbas medicinales de su abuela, pero también conocía las plantas venenosas, las que podían matar.
las que podían hacerlo parecer una enfermedad natural. No, se decía a sí misma. No puedo hacer esto. Es mi hermana, la amo. Pero los celos susurraban más fuerte. Ella tiene todo. Tú no tienes nada. Es injusto. Arréglalo. Durante semanas, Yumil luchó consigo misma. Parte de ella todavía amaba a Ixchel, pero otra parte, la parte oscura que los celos habían creado, la odiaba. Odiaba su belleza, odiaba su suerte, odiaba cómo todo era fácil para ella. Finalmente, una noche Yumil tomó su decisión. Salió al bosque, recogió la raíz de tsek, la planta más venenosa que conocía, la molió hasta convertirla en polvo y la mezcló con el té favorito de Ixchel. Sus manos temblaban mientras preparaba la bebida. Su conciencia gritaba, no lo hagas, es tu hermana, pero los celos eran más fuertes. Es solo un poco, se convenció a sí misma, aunque sabía que era mentira. Solo la enfermará, solo arruinará la boda. No la matará, pero sí lo haría. La dosis que usó era letal. Esa noche, Yumil le llevó el té a Ixchel. Preparé tu favorito, dijo, intentando sonreír. Gracias, hermana, dijo Ixchel, sin sospechar nada. Bebió el té completo. Eres tan buena conmigo, no sé qué haría sin ti. Esas palabras atravesaron el corazón de Yumil como una daga, pero ya era demasiado tarde, ya lo había hecho. Yumil se fue a su habitación y esperó el grito, esperó el caos, esperó la horrible confirmación de lo que había hecho, y llegó, 2 horas después, un grito de su madre. Ixchel, Ixchel, está enferma. Ayuda. Yumil corrió a la habitación de Ixchel y vio el horror que había causado. Ixchel estaba en el suelo, convulsionando, espuma salía de su boca, su piel estaba pálida como la muerte. Sus ojos, esos hermosos ojos, estaban vidriosos y perdidos. ¿Qué pasó?, gritaba su madre. ¿Qué tiene? Yumil se quedó congelada, vio lo que había hecho, no en su imaginación. En la realidad, su hermana estaba muriendo, por su culpa, por sus celos, por su maldad. Y en ese momento, todos los celos desaparecieron, reemplazados por horror puro, por arrepentimiento devastador, por comprensión terrible de lo que había hecho. No, susurró Yumil. No, 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 ¿qué hice? ¿Qué hice? Los curanderos vinieron, intentaron todo, pero no sabían qué veneno era. Y Yumil no podía decirles, porque si lo hacía, sería ejecutada por intento de asesinato. Así que observó, paralizada por la culpa, mientras su hermana moría lentamente, y supo que había destruido no solo la vida de Ixchel, sino también la suya propia, porque tendría que vivir con esto para siempre. Durante 3 días, Ixchel estuvo al borde de la muerte, inconsciente, apenas respirando. Los curanderos dijeron que no había esperanza, solo era cuestión de tiempo. Yumil no durmió, no comió, se sentó junto a la cama de Ixchel, sosteniendo su mano fría, llorando lágrimas que nunca se detenían. Lo siento, susurraba una y otra vez. Lo siento tanto, por favor, no mueras, por favor, haría cualquier cosa para revertir esto, pero las disculpas no curan el veneno. Y el tiempo se acababa. El príncipe llegó. Devastado, ¿qué le pasó a mi prometida? Nadie tenía respuestas, solo podían observar cómo se desvanecía. En la tercera noche, cuando todos estaban dormidos excepto Yumil, algo sucedió. Una presencia llenó la habitación, fría, oscura, antigua. Yumil levantó la vista y vio una figura, un dios de Xibalba, el inframundo maya. Tenía la forma de un esqueleto envuelto en sombras, con ojos que brillaban como brasas. Tu hermana morirá al amanecer, dijo el dios con una voz como tierra cayendo sobre un ataúd. Su alma vendrá conmigo a Xibalba. No, lloró Yumil. Por favor, fue mi culpa. Yo la envenené. Yo soy la que debería morir. El dios la estudió. ¿Admites tu crimen? Sí, fui yo, por celos, por maldad. Pero me arrepiento. Oh, cómo me arrepiento. Por favor, llévenme a mí en su lugar.
Los dioses de Xibalba no hacen intercambios fáciles, dijo el dios. Pero hay un camino. Si realmente deseas salvar a tu hermana, ven a Xibalba. Presenta tu caso ante los señores de la muerte. Ofrece tu vida por la de ella. Si aceptan tu sacrificio, ella vivirá. Pero tú morirás. No hay vuelta atrás. Lo haré, dijo Yumil sin dudar. Dime cómo llegar. El dios sonrió, una sonrisa terrible y sin humor. Hay una cueva sagrada en el norte. Desciende a sus profundidades. Encontrarás el camino a Xibalba, pero date prisa. Tu hermana tiene hasta el amanecer. Después de eso, será demasiado tarde. Y el dios desapareció, dejando a Yumil con una elección clara. Podía quedarse, cobarde, y dejar que Ixchel muriera, o podía ir a Xibalba, enfrentar a los dioses de la muerte, y posiblemente salvar a su hermana sacrificándose. Para Yumil, no era una elección. Era lo único que podía hacer, la única forma de redención. Besó la frente de Ixchel. Voy a arreglar esto, susurró. Te amo. Siempre te amé, incluso cuando los celos me cegaron, y ahora voy a demostrarlo. Y salió a la noche, hacia la cueva sagrada, hacia Xibalba, hacia la muerte. Yumil corrió a través del bosque en la oscuridad. Conocía la cueva sagrada, todos en el pueblo la conocían. Era un lugar donde nadie iba, un lugar de mala suerte, de oscuridad. Se decía que era una puerta al inframundo. Cuando llegó, la entrada se veía como la boca de un monstruo, negra, fría, aterradora. Pero Yumil no dudó, tomó una antorcha y descendió. El camino era empinado, resbaladizo. Las paredes de la cueva parecían cerrarse a su alrededor. Podía escuchar sonidos extraños en la oscuridad, susurros, risas, llantos. Descendió más y más profundo. El aire se volvió más frío, más pesado, como si la tierra misma estuviera tratando de sofocarla. Finalmente, después de lo que pareció horas, llegó a un río de agua oscura y fría que fluía en silencio antinatural. Este era el río que separaba el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Un barquero esquelético estaba esperando. ¿Vienes a Xibalba?, preguntó con voz áspera. Sí, vengo a negociar con los señores de la muerte. Pocos vivos vienen aquí voluntariamente, y aún menos regresan. ¿Estás segura? Estoy segura. El barquero asintió. Entonces sube. Pero recuerda, en Xibalba, los dioses juegan juegos, y los mortales siempre pierden, a menos que seas más inteligente de lo que pareces. Yumil subió al bote, y cruzaron el río oscuro, entrando al reino de los muertos. Xibalba era aterrador. Un vasto mundo subterráneo de cavernas interminables, ríos de sangre, campos de huesos, y en el centro, un palacio negro, donde gobernaban los señores de la muerte. Yumil caminó hacia el palacio, su corazón latiendo con miedo. Pero su determinación era más fuerte que su miedo. Había envenenado a su hermana, ahora salvaría a su hermana, costara lo que costara. Los señores de la muerte eran 12, cada uno más aterrador que el anterior, esqueletos envueltos en túnicas negras, ojos brillantes, voces que resonaban como tambores de guerra. Yumil se arrodilló ante ellos. Grandes señores, vengo a hacer una petición. Una mortal, dijo uno de los señores, júncame, en nuestro reino. ¿Qué buscas, niña? Mi hermana está muriendo, yo la envenené, fue mi culpa, y vengo a ofrecer mi vida por la de ella. Déjenla vivir, y tomen mi alma en su lugar. Los señores se miraron entre sí, luego rieron. Era una risa fría, cruel, como viento a través de tumbas. Interesante, dijo Bukupkame, otro señor. Admites tu crimen, ofreces tu vida, pero ¿por qué deberíamos aceptar? Tu hermana morirá de todos modos, y eventualmente tú también morirás. Obtendremos ambas almas, pero si la salvo, dijo Yumil, vivirá muchos años más, se casará, tendrá hijos, será feliz. ¿No vale eso algo? Una vida llena de alegría en lugar de una vida cortada por mi maldad. Bonitas palabras, dijo Júncame, pero no nos conmueven. Sin embargo, estamos aburridos. Así que haremos un trato. Juega nuestros juegos.
Pasa nuestras pruebas. Si ganas, tu hermana vive y tú mueres, tomando su lugar. Si pierdes, ambas mueren. ¿Aceptas? Yumil tragó saliva. Los juegos de Xibalba eran famosos, eran trampas, diseñados para que los mortales perdieran. Pero no tenía otra opción. Acepto. Los señores sonrieron. Entonces que comiencen los juegos. La primera prueba fue la casa de la oscuridad. Yumil fue encerrada en una habitación sin luz, completamente negra, tan oscura que no podía ver su propia mano frente a su cara. Debes encontrar la salida antes del amanecer, dijeron los señores, o te quedarás aquí para siempre. Yumil palpó las paredes. Cada superficie se sentía igual. Piedra fría, sin características, sin pistas. Pero se negó a entrar en pánico, pensó, y recordó lo que su abuela le había enseñado. En la oscuridad total, confía en tus otros sentidos. Cerró sus ojos, aunque no hacía diferencia en la oscuridad, y escuchó algo, un ligero movimiento de aire. Siguió ese aire, y encontró una grieta en la pared, la salida. Pasó la primera prueba. La segunda prueba fue la casa del frío. Yumil fue puesta en una habitación donde el hielo cubría cada superficie. La temperatura era tan baja que su aliento se congelaba. Sus dedos se entumecieron en minutos. Sobrevive hasta la mañana, dijeron. O muere congelada. Yumil sabía que si se quedaba quieta, moriría. Así que se movió, corrió en círculos, hizo ejercicio, mantuvo su sangre fluyendo. Toda la noche luchó contra el frío. Y cuando llegó la mañana, todavía estaba viva. Pasó la segunda prueba. La tercera prueba fue la casa de los jaguares. Yumil fue puesta en una habitación llena de jaguares hambrientos. Rugían, mostraban sus dientes, se acercaban lentamente. Sobrevive, dijeron los señores. Si puedes. Yumil pensó en Balam, la susurradora de jaguares. Aunque Yumil no podía hablar con animales, recordó algo que había aprendido. Los jaguares respetan la valentía, no el miedo. Se paró firme, no corrió, no gritó. Miró a los jaguares a los ojos, y lentamente, sorprendentemente, los jaguares se retiraron. Respetaron su coraje. Pasó la tercera prueba. Cada prueba era más difícil que la anterior. Pero Yumil las superó todas. Casa del fuego. Casa de los murciélagos, casa de las cuchillas, una por una, sobrevivió, no por fuerza, sino por inteligencia, por determinación, por amor a su hermana. Finalmente, había una prueba final. Los señores de la muerte estaban impresionados. Has pasado todas nuestras pruebas, admitió Junkame. Ningún mortal ha hecho esto antes. Eres valiente, eres inteligente, eres digna. Entonces, ¿honrarán su palabra?, preguntó Yumil. ¿Salvarán a mi hermana? Sí, dijo Bukub-Kame. Pero la prueba final es simple. ¿Realmente estás dispuesta a morir por ella? Después de lo que te hizo, después de cómo la vida te trató injustamente. Después de todos los celos y el dolor, ¿realmente vale la pena morir por alguien que tuvo todo lo que tú querías? Yumil pensó en Ixchel, en su sonrisa, en su amabilidad, en cómo a pesar de su belleza, nunca había sido cruel con Yumil, nunca había presumido. Siempre había tratado a Yumil como una igual, como una hermana, como una amiga. Los celos habían sido de Yumil, no culpa de Ixchel. Ixchel no había pedido ser hermosa, no había pedido la atención, solo había sido ella misma, y había amado a Yumil, a pesar de todo. Sí, dijo Yumil, con convicción absoluta. Vale la pena, porque ella es mi hermana, porque la amo, y porque lo que hice fue imperdonable. Esta es la única forma de redimirme, no por borrar mi pecado, eso nunca se borrará, sino para asegurarme de que ella tenga la vida que merece, una vida que casi le quité. Los señores asintieron. Entonces el trato está hecho. Tu hermana vivirá, y tú permanecerás aquí, en Xibalba, para siempre. Esperen, dijo Yumil. Una última petición. Cuando Ixchel despierte, pueden decirle que lo siento, que la amaba, y que mi último acto fue por amor,
no por odio. Se lo diremos, prometió Junkame. En sus sueños, sabrá que fuiste tú quien la salvó, y sabrá que te redimiste. Yumil lloró, pero eran lágrimas de alivio, de paz. Por primera vez desde que había envenenado a Ixchel, sentía que había hecho algo correcto. Estoy lista, dijo, y en ese momento sintió su vida deslizarse. Su alma dejó su cuerpo y permaneció en Xibalba, para siempre. Pero arriba, en el mundo de los vivos, Ixchel abrió los ojos. El veneno había desaparecido de su sistema. Estaba curada, viva, salva. Cuando Ixchel despertó, estaba confundida. Lo último que recordaba era beber té. Luego, oscuridad, dolor, nada. ¿Qué pasó?, preguntó débilmente. Su madre lloró de alivio. Estuviste enferma, muy enferma. Los curanderos no podían ayudarte, pero de alguna manera te recuperaste. Es un milagro. ¿Dónde está Yumil?, preguntó Ixchel, mirando alrededor. Silencio. Luego su padre habló, su voz rota. Yumil desapareció. La misma noche que te enfermaste. Salió y nunca regresó. La hemos buscado por todas partes, pero es como si hubiera desaparecido de la tierra. Ixchel sintió una punzada de dolor. No, tiene que estar en algún lugar. Yumil no me dejaría. Pero Yumil se había ido y nunca sería encontrada. Esa noche, Ixchel tuvo un sueño. Vio a Yumil de pie en un reino oscuro. Y escuchó su voz, clara como el día. Ixchel, hermana, fui yo, te envenené, por celos, por odio, por maldad, y no puedo decirte cuánto lo siento, pero sé que las disculpas no son suficientes. Así que fui a Xibalba, negocié con los dioses, y di mi vida por la tuya, no para que me perdonaras, sé que no lo merezco, sino para que puedas vivir, para que puedas ser feliz, para que puedas tener la vida que casi te quité. Te amo, hermana, siempre te amé, incluso cuando no podía verlo a través de los celos. Adiós. Ixchel despertó llorando, entendió todo. Su hermana la había envenenado, pero su hermana también la había salvado, a costa de su propia vida. Era una verdad compleja, dolorosa. Ixchel estaba enojada, herida, traicionada, pero también conmovida, porque Yumil se había redimido de la manera más absoluta posible. Ixchel lloró por su hermana, por la hermana que amaba, por la hermana que había cometido un error terrible, y por la hermana que había pagado el precio final por ese error. Con el tiempo, Ixchel se casó con el príncipe, tuvo hijos, vivió una vida larga y feliz, pero nunca olvidó a Yumil. Cada año, en el aniversario de la desaparición de Yumil, Ixchel iba al altar familiar y rezaba por el alma de su hermana. Gracias por mi vida, susurraba, y te perdono. Espero que hayas encontrado paz. Y en Xibalba, Yumil escuchaba esas oraciones y sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Su pecado nunca sería borrado, pero había sido redimido, y eso era suficiente. Esta leyenda maya nos enseña sobre los celos, el arrepentimiento y la redención. Yumil cometió un pecado terrible. Envenenó a su propia hermana por celos, pero cuando enfrentó lo que había hecho, no huyó. Fue a Xibalba, enfrentó a los dioses de la muerte, y dio su vida por su hermana. ¿Su sacrificio borró su pecado? No, pero demostró que el amor puede ser más fuerte que el odio, que el arrepentimiento verdadero requiere acción, no solo palabras, y que a veces la redención tiene el precio más alto. ¿Tú qué harías? ¿Hasta dónde irías para enmendar un error imperdonable?